Hola, bienvenidos sean a este video. Continuamos revisando The Binding of Isaac, en esta ocasión con su último DLC, Repentance. Pequeño backstory. Ha habido varios mods para este juego a lo largo del tiempo, entre ellos The Binding of Isaac Anti-Birth. Probablemente el mod mejor valorado por la gente, al punto de incluso ser considerado mejor que Afterbirth Plus. Edmund Macmillan estaba muy contento con ese trabajo hecho por fans, al punto de contactarse con la gente que hizo el mod e invitarlos a trabajar para incorporar el mod Anti-Birth como DLC oficial al juego. Unos 2 años después finalmente salió Repentance. Este DLC por ahora solo está en PC, pero saldrá para varias consolas en los últimos meses del año. Así que echémosle un vistazo a The Binding of Isaac Repentance. Visualmente, el juego no solo posee nuevas áreas, siendo visualmente muy buenas, sino que también pulieron más los visuales que ya estaban antes. Redibujaron varios sprites, enemigos, ítems, props. Creo es más fácil hacer una lista de lo que no fue redibujado en esta expansión. Al parecer es porque Edmund nunca estuvo del todo conforme con el paso de Flash a River, que algo se perdió en el proceso, por lo que tomó Repentance como oportunidad para redibujar sprites y se parecieran más a lo que él quería. También hay más detalles como shaders para reflejos en el agua y mejor iluminación en áreas como Burning Basement y la catedral, y pequeñas animaciones idle como en las llaves, por ejemplo. Era innecesario y aún así se tomaron la molestia de añadir esos detalles para hacerlo aún mejor en ese apartado. En el audio, Anti-Birth tuvo su propio soundtrack, el cual es muy bueno, pero Edmund dijo que no calzaba mucho con el juego, por lo que Repentance tuvo su propio soundtrack, hecho nuevamente por Ridiculon, y me gusta muchísimo. Por último, este juego añadió voice acting. No full voice acting, pero en uno de los nuevos finales está presente. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, Mama, it's just... After all I've done for you, this is how you view me? Sumado a cuando recorre los pisos en reversa en la ruta secreta. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Are insane. De nuevo, era necesario y aún así lo hicieron y se agradecen estos detalles extras. Pasemos al guión. ¿Qué añade Repentance a nivel trama y lore? Bastante. Primero está la ruta alterna que puedes hacer, como un nuevo final donde se ve a Isaac viendo como un monstruo a su madre. Pero el mejor es la ruta secreta, que no sé cómo diablos alguien logró descubrirla tan rápido. Tienes que ir a pelear con Mom, salir de la sala después de ganarle con un teletransportador, ir a Mausoleum, encontrar la That's Note y luego empezar a ir en reversa, o sea, subir los pisos en lugar de bajar. Asumo que Isaac, en lugar de escapar de la realidad, la está aceptando.
Aquí también nos dan más información con los diálogos entre los padres de Isaac, como confirmar la sospecha de que el padre de Isaac era alcohólico. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, Mac! Shut up! Para después llegar a Home. Hay detalles que me agradan, como fotos de Isaac y su madre, sumado a fotos del padre con cruces encima. Luego el jefe es Dogma, al parecer una representación de los programas cristianos que veía con su madre. Y luego The Beast, el diablo básicamente, con sus 4 jinetes del apocalipsis. Aquí es donde se saca el final real. El narrador de la historia era el padre de Isaac. Los dibujos en pantalla son hechos por Isaac. Hay 2 teorías que puedo sacar aquí. La primera, se ve antes del combate que la casa de Isaac empieza a desmoronarse y que está en el infierno. Quizás sea debido a estar en el purgatorio después de morir en el cofre, y el diálogo con su padre sea lo que Isaac siempre quiso, reencontrarse con él. La segunda, y la que creo es la más correcta, es que cuando los padres de Isaac se separaron, su padre decidió llevarse a Isaac consigo. La historia del juego, sea la interpretación de su padre, le da a los dibujos de su hijo, que se los relata como cuentos antes de dormir. Me quedo con esta interpretación porque el pobre Isaac se merece un final feliz. Me alegro que sepamos un poco más de su padre, de las pocas cosas que me quejé en mi reseña anterior en cuanto a trama. Siguen habiendo cosas abiertas a interpretación, pero así es la narrativa del juego, y la historia sigue siendo entendible. Sigue el gameplay. Repentance añadió varias cosas al juego, o sea, varias cosas. Si piensan que solo añadieron Antivert a la mezcla, no, añadieron mucho más. Ahora hay una ruta para acceder a niveles alternos, donde está Downpour y Dross, Mines y Ashpit, y Mausoleon y Gehenna. ¿Por qué dan nombres tan difíciles de pronunciar a un disléxico como yo? Y finalmente Corpse, cada piso con sus obstáculos, enemigos y jefes propios. Luego la vasta cantidad de objetos que añadieron a esta expansión. Están casi todos los objetos de Antivir, plus muchos más. No solo upgrades, sino también consumibles, cartas, trinkets, active items, etc. Otra cosa es el rebalance que hubo. Bufearon muchas cosas, como también nerfearon varias cosas. Hubo más buff que nerfs, y en general los nerfs son para que uno no tome un objeto y de inmediato gane la run. Lucky Food, Head of Krampus y Bots Friends, por ejemplo, ahora son mejores ítems. Antes no eran tan usados. Por otro lado, Brimstone era demasiado OP, y ahora no lo es tanto, pero sigue siendo un ítem muy bueno. Tech Edge también, ese objeto era demasiado bueno antes, y ahora lo mismo, bueno pero no roto. Blancard plus Jera, etc. No es que no existan formas de romper el juego ahora, pero ahora no es tan fácil. También un montón de sinergias nuevas fueron añadidas. Brimstone plus Ipecac, Mobs Nice plus Angelic Prims, Brimstone plus The Parasite, incluso arreglando algunas sinergias que antes no eran tan buenas, como Brimstone plus My Reflection y Mom's Nice plus Tiny Planet, por ejemplo. No voy a listar todos los cambios que hizo esta expansión, ese no es mi trabajo. Hay varios videos listando estas cosas. Pasemos a los enemigos. Muchos son entretenidos y difíciles. Repentance subió la dificultad, especialmente en la ruta alterna. Y aparte, el modo hard lo hicieron más difícil, como aumentar la velocidad de las balas enemigas, especialmente si ya han desbloqueado varias cosas. De verdad, eso es algo que no mencioné en mi video anterior porque ya era bastante largo, debo aprender a resumir mejor. En serio, Jason, ¿qué cresta te pasa? Es que a medida que desbloqueas más ítems y completas runs con diferentes personajes, el juego se vuelve más y más difícil.
por lo que no teman jugar en normal si le hacen la vida imposible. Sin embargo, a diferencia de Afterbirth Plus en sus inicios, esta dificultad se siente justa. Tengo mis problemas con las balas teledirigidas siendo súper difíciles de esquivar en Hard, pero aún así, casi en su totalidad está bien hecha. Además de nerfear también a ciertos enemigos por ser injustos en ocasiones, como hitbox, HP, etc. Hay enemigos que sí llegan a ser insoportables y otros siguen con la manía de crear tiempo muerto, pero en general son bastante distintivos a los ya vistos antes y en su mayoría bien hechos. Los jefes siguen esta misma línea. Me encantan algunos, como también no soy tan fan de otros. The Witness o Mother es una buena pelea, pero en serio que odio el poco espacio que tienes en ocasiones en este combate. Give me some space! Me encanta más la pelea con Dogma the Beast. Está muy bien hecho. La primera fase es buena. La segunda, no soy fan de su ataque donde vuela de un extremo del nivel a otro porque no te da muchas oportunidades de atacarlo. Y los 4 jinetes, ellos ya existen como jefes normales, pero aquí son diferentes y geniales. Y finalmente The Beast, creo es el mejor jefe del juego. No es un jefe súper largo y algo tedioso como Hosh o Ultra Gridier. No es un spamfest mal hecho como Delirium, que demanda una build OP para ganarle. The Beast, incluso con una build no tan buena, puedes ganarle con habilidad, con patrones que son difíciles pero esquivables. Además, entre Dogma y The Beast te recuperan algunos corazones y obtienes Holy Mantle durante el combate, dándote un punto a favor. Creo que The Beast es el mejor jefe del juego, no solo por lo bien hecho que está, sino por el cambio al ser más como un shooter horizontal, dándole un aire fresco. Vamos a los personajes. Añadieron 2. Bethany, que es bastante divertida con su Active Item y garantizar primero Angel Deals. Jacob y Iso. Los detesto. En resumen, controlas a 2 personajes al mismo tiempo. Suena tan cómodo como se imaginan. No me opongo a algo así en un videojuego, pero en uno como The Binding of Isaac es insufrible. Tienes doble hitbox, los personajes no comparten ítems y si uno muere es game over para los 2. En fin, veamos otros cambios. The Lost con su Holy Mantle siendo un ítem clave ahora, no puede sufrir reroll. Y ahora posee otro objeto más útil comparado con el de 4. Y The Keeper, finalmente lo arreglaron, ya no es un dolor de weas de usar. Es un poco más rápido y posee menos tier delay. No es mucho, pero ayuda algo. Lo mejor es de que ya no aparecen Helldown Pills con él. Puedes tener 3 de HP en lugar de solo 2 y los Devil Deals los pagas con dinero en lugar de HP. Gracias, Edmund. Nerfearon cosas como Swallowed Penny con The Keeper, pero es para no crear escenarios game breaking que este personaje ya no necesita. Sigue siendo un reto a veces de usar, pero ahora sí es divertido de usar a The Keeper. Y si piensan que eso es todo, están los Tainted Characters. Versiones alternas de cada personaje del juego con habilidades únicas. Casi todos no son como otros personajes con solo cambios de stats y tal vez comenzar con un ítem. La gran mayoría posee su propio gimmick como The Forgotten. Poseen alguna cosa que solo ese personaje puede hacer, dándole una variedad ridícula al juego, junto con bastante contenido. Y eso que me he quedado corto en mencionar cosas como el cambio en el cálculo de Devil y Angel Deals, las nuevas píldoras, las Souls. Este DLC añadió tanto al punto que está casi a nivel de secuela en varias áreas. Incluso el propio Edmund dice que Repentance es básicamente Isaac 1.9. Siguen habiendo cosas que creo podrían haber hecho mejor y cosas que dije en el video anterior siguen molestándome, pero más que nada por la naturaleza aleatoria de los roguelikes. Pero sin duda esta es la mejor expansión que este juego haya tenido, por lejos.
Entonces, ¿cómo nos queda The Binding of Isaac después de la expansión Repentance? Es estupendo, mejoró el juego aún más en áreas que no creí siquiera iban a hacer, como con los Tainted Characters. Si son fans del juego, esta es una expansión must play, sin duda. Eso sí, solo pueden jugar Repentance si poseen Afterbirth y Afterbirth Plus, pero que son buenas expansiones también, aunque tenga mis problemas con Afterbirth Plus, en fin. Eso sería todo por ahora. Ches, estos videos fueron largos. Para la próxima hablaré de algo más pequeño. El siguiente juego para reseñar será sorpresa. Si jugaron Repentance, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.